FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Natán Díaz. Gracias por acompañarnos esta semana nuevamente en Clasificación A, en diferentes emisoras alrededor del mundo o a través del podcast. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, el pastor José Olivares, desde Nueva York. Bienvenido, pastor Olivares. Gracias. Gracias, Natán, por el privilegio de la bienvenida que me das este día, y para mí también es un privilegio compartir contigo en este programa. ¿Cómo te hablan normalmente? ¿Te dicen José? ¿Te dicen... sé que a veces les dicen Pepe a los José? ¿Cuál es el apodo que normalmente usa la gente? Pues no, la verdad, la mayoría de hermanos me llama como José. ¿José? Sí. Pues gracias, José, por acompañarme aquí en Clasificación A. Gracias a ti, hermano, por la invitación. Cuéntanos brevemente un poquito acerca del ministerio que tienes, dónde estás, tu familia, cómo estás sirviendo al Señor ahorita, para que la gente conozca un poquito. Mi esposa se llama América, es de Culiacán, México. Uh-huh. Tengo 5 hijos, gracias a Dios. Terminando con unas gemelitas que son una bendición en mi vida. Estamos sirviendo a Dios acá en Nueva York, seguidores de Jesús, se llama La Iglesia. Comenzamos precisamente hace casi ya 11 años, una iglesia acá en Long Island, en Nueva York. Y también tenemos un colegio, se llama Colegio Reformado de Teología. De esta manera, entonces, el colegio ha preparado también algunas personas que después han sido ordenadas al ministerio. Y hasta este momento Dios nos ha permitido tener múltiples iglesias alrededor de Estados Unidos, 2 iglesias en Italia y una iglesia en España. Wow, excelente. Gracias a Dios. En Nueva York tenemos 3, hermanos. Estamos acá en Deer Park, en Long Island, en Queens, en Corona y allá en el Bronx. Y gracias a Dios. Wow, es un ministerio increíble que Dios te ha permitido tener, especialmente el de compartir la palabra como pastor y maestro. Y eso es lo que queremos aprovechar hoy aquí en el programa, desarrollando una serie sobre los 10 mandamientos. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Por qué sería importante que estudiáramos este tema, José? Bueno, creo que es sumamente importante porque la palabra de Dios no cambia. Claro. La palabra de Dios es la misma siempre, y los mandamientos que están en las Escrituras son vitalmente importantes por 2 factores. Primero, porque nos ayudan a tener una moral y una ética, humanamente hablando, correcta alrededor del mundo. Segundo, nos muestran nuestra imposibilidad de Dios. Porque si bien es cierto, nos mantienen en una ética que la podríamos llamar común y al mismo tiempo amena, también nos enseñan que no somos capaces de cumplir las leyes de Dios y nos llevan al punto crucial de que Dios exige tanto que no podemos. Claro. Y creo que es acá donde entonces nos damos cuenta del pecado, porque el pecado es errar a la ley que Dios ha dicho. Por eso desde Adán, cuando Dios le dio una ley, pecó, y así es como la raza humana ha venido. Y entonces cuando Cristo viene a cumplir lo que nosotros no hemos podido cumplir, la ley que no hemos podido observar, la ley que no hemos podido guardar. Y entonces Él viene a cumplir las demandas y el castigo de la ley que nosotros tenemos que haber sido castigados por no obedecer esta ley. Claro. Uh-huh. Entonces Dios castiga a Cristo por nosotros, aquellos que habrían de creer en Él. Y entonces después de Cristo, cuando ya estás vestido de Él, como la Escritura lo dice, bautizado en Él, cuando su justicia ha sido imputada en ti, los mismos mandamientos que antes no podías cumplir, ahora los cumples, pero ya no para obedecer a Dios para ser salvo, sino para obedecer a Dios por haber sido salvado. Claro. Entonces, la ley cambia el concepto de antes de Cristo y después de Cristo. Por eso, los 10 mandamientos son vitalmente importantes, porque no solamente aprendemos
la imposibilidad que el hombre tiene, sino también cómo Cristo los obedeció, los cumplió y ahora son imputados en nosotros gratuitamente por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Claro. Sí, es que a veces hay personas, y hacía esta pregunta porque a veces podría haber algunos cristianos que dijeran, eso es el Antiguo Testamento, esa es la ley, ahora vivimos bajo la gracia, pero esa separación que algunas personas tienden a hacer es falsa, ¿no? Porque no rompe con la narrativa bíblica que va desde la ley hasta Jesucristo como el cumplimiento de la ley. Exacto, la ley nos lleva a la gracia y la gracia nos regresa a la ley. Exacto, sí. José, entonces, ¿con qué vamos a empezar? ¿Cómo vamos a empezar este estudio de los 10 mandamientos? Dinos cómo queremos desarrollar esto a lo largo de los próximos programas, porque va a ser una serie, hay mucho que decir. Entonces, claro. ¿Cómo vamos a empezar? ¿Qué vamos a ver hoy? Yo creo que vamos a ver solamente una introducción sobre los 10 mandamientos y primero Dios en el siguiente programa avanzamos ya con el primer mandamiento. ¿Te parece? Perfecto. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, quisiera primeramente que recordáramos lo que sucede antes, ¿no? Dios escoge a una persona llamada Abraham y lo salva para ser usado por Dios y engendrar a la nación de Israel, de la cual finalmente, como sabemos, vino Jesucristo. Exacto. Y Dios promete que traería una familia y al mismo tiempo una promesa por medio de Abraham y Sara. Después entonces, a lo largo de la genealogía de Abraham, vemos a Abraham, vemos a Isaac, vemos a Jacob con una familia y con muchos hijos. Y uno de estos hijos se llama José, que fue el hijo protegido, al que sus hermanos lo odiaban. No sé si alguna vez han leído esto, pero es sumamente interesante cómo hasta llegaron al punto de venderle. Sí. Soberanamente, José llega a estar encarcelado. Siendo encarcelado, Dios lo usa para levantarlo como un líder político muy poderoso, interpretando los sueños del faraón. Alguien prominente y preeminente al mismo tiempo. Y Dios le revela a José que vienen años de escasez y hambre, y que acumulara en esos años abundancia para prepararse contra los años de escasez, de carencia y de necesidad. De esta manera, siendo el segundo al mando del faraón, él hace precisamente como Dios mismo le permitió manejar esta situación por medio de la mano del faraón, y la tierra viene a estar en hambrunas, están muriéndose de hambres, y hay un maravilloso encuentro entre José y sus hermanos. Aquellos que le vendieron, ahora él les perdona. Creo que uno de los versículos, para mí, forma de ver más hermosos son el libro en el capítulo 50 de Génesis, el versículo 20, cuando dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Sí. La soberanía de Dios, ¿no? Actuando en la vida de José. Exacto, impresionantemente. Y es aquí cuando viene un perdón, hay una reconciliación. José se reconcilia con sus hermanos, Jacob se reconcilia con su hijo al descubrir que su hijo está vivo, y es una maravillosa historia de reconciliación. José invita a su padre y a sus hermanos a que se muden a Egipto para poder vivir bajo su bendición y provisión. Y entonces el libro de Génesis, al principio del libro de Éxodo, pasan alrededor de 450 años. Y esto es algo impresionante. ¿Por qué? Porque en esos 450 años pasó de todo. Y una de las cosas que pasó es que el pueblo se multiplicó. Otra cosa de las que pasó es que el pueblo multiplicado era un pueblo prosperado, era un pueblo muy útil en esta tierra, y entonces viene un nuevo faraón. Y esta familia que entró a Egipto, que pues habrán sido un poco de personas, cientos, no miles, al cabo de 440 años se multiplicaron y se hizo una gran nación, que fue la gran nación de Israel. Sin embargo, en esta multiplicación, estos hombres que ahora estaban viviendo como extranjeros en una tierra ajena, se hicieron esclavos.
Y entonces ellos piden a un Salvador, piden a alguien que los salve de la situación, de la esclavitud, de todo el momento difícil que pasan. Y es cuando Dios entonces envía a un Salvador, y como lo sabemos, es Moisés. Claro. Y Moisés llega en el momento en el pueblo que Dios clama, y al mismo tiempo llega para liberarles. Dios escucha las oraciones, Dios determina que ahora el pueblo iba a tener a un hombre libertador, a un mediador, a un profeta llamado Moisés, quien representa, es un prototipo de quién es Jesús para nosotros. Y quien se pondrá entre nosotros y Dios, ¿no? Precisamente esto es la trayectoria que Moisés iba a llevar, una trayectoria de liberación. Iba a hablar con el gran y malvado faraón para que dejara ir al pueblo de Dios y que le sirviera en el desierto. Y es que esa es la verdadera libertad. Libertad no es poder hacer lo que se nos venga en gana. Libertad es poder hacer aquello para lo cual Dios nos hizo, para servirle a Él. Si Él nos pone en esa libertad, es para eso mismo, para servirle a Él. Claro. Y el deseo de Dios era que el faraón entendiera y comprendiera usando a Moisés. Y que Moisés lo hizo continuamente. La Biblia dice que el faraón endurecía su corazón continuamente. Y el corazón endurecido es precisamente hacer lo que yo quiero, no me importa lo que Dios dice. Voy a manejar las cosas como yo quiero, no me importa lo que Dios opina al respecto. Y así es un corazón duro, un corazón de piedra, es un corazón que el sí de Dios es no y que el no de Dios es sí. Es un corazón que no quiere saber nada de Dios porque simplemente quiere vivir la vida como quiera. Es más, tanto así que hay discrepancia con Dios, desafiando a Dios, desobedeciendo a Dios, y esto fue lo que hizo el faraón continuamente. Así que dice la Biblia que el faraón endureció su corazón y que además Dios endureció el corazón de él. Y esos son los primeros capítulos del libro de Éxodo. Recordemos como aquel hombre de Dios dijo, hermano, el mismo Dios que derrite el hielo, endurece el barro. Ajá, claro. Podríamos comparar también en este punto el corazón de Faraón y cómo encaja eso, la dureza de su corazón, con el plan de Dios de llevar a los judíos hasta la 10ª plaga, que vamos a llegar a eso en un momento, pero podemos comparar eso con el pecado de los hermanos de José vendiendo a José y cómo Dios usa eso también. O sea, hay dos historias aquí que ya vimos, que nos comentaste. Una es el pecado de los hermanos de José, y José después viendo hacia atrás y diciendo, a pesar de que ustedes quisieron hacer esto para mal, es decir, a pesar de que fue pecado, Dios lo usó para bien. Y ahora viendo al corazón de Faraón como pecado también, pero Dios con un propósito dentro de eso para algo que al final glorificaría su nombre también. Creo que vemos este patrón a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ¿no? Pero aquí, en estas dos historias que están tan cercanas o tan relacionadas, vemos este mismo concepto, la soberanía de Dios aún sobre la maldad del hombre, para al final hacer su plan y su voluntad. Amén, así es. Por eso esa frase me gusta mucho, que el mismo Dios que derrite el hielo, endurece el barro, porque usa el mismo sol. Claro. Para hacer lo mismo. Con el sol derrite el hielo y con el mismo sol endurece el barro, ¿no? Y esto es para mostrarnos que Él es Dios por sobre todas las cosas. Claro. Y bueno, mi amado hermano, ese corazón endurecido tiene consecuencias también. Si bien es cierto, Dios lo usa para su gloria, las consecuencias de endurecer el corazón son catastróficas. Y precisamente es como Dios también se lo advirtió. Faraón endurece su corazón y entonces Dios también pone como última plaga la muerte de todos los primeros nacidos, los primogénitos de cada hogar. Claro. Dios prepara algo maravilloso que creo que lo entendemos como una provisión de Dios, que es al cordero que habrían que sacrificar en Pascua. En hebreo es pasar sobre, y es precisamente que cada familia tenía que sacrificar un cordero, poner la sangre en los dinteles, y el ángel que iba a pasar para herir a todos los primogénitos no iba a herir a los que vivieran, a los que estaban adentro de esa casa
donde la sangre del cordero estaba señalada en los dinteles de la puerta, y es donde habían hecho el sacrificio justo como lo ordenó Dios. Pero es así como también todos los primogénitos en la nación de Egipto mueren. La Biblia dice que hubo un llanto en Egipto, una nación entera que ha perdido a sus primogénitos. Y esto también, hermano, nos lleva a Cristo, porque Jesucristo es el primogénito y único del Padre. ¿Sí? Y Él lo pone en la cruz para que ahora, cuando la ira de Dios venga y se derrame sobre cada persona, algunos estarán cubiertos en Cristo Jesús. Él será nuestro escudo. Él es del Cordero que Dios puso sin mancha y sin defecto, como símbolo de perfección y santidad, donde podemos ser escondidos y su justicia imputada en nosotros. Ujú. Este Cordero, así como en Egipto, era el sustituto la sombra del sustituto del Cordero que habría de venir. Por eso el último y gran profeta, Juan, dice aquí el Cordero de Dios. Ya no es el Cordero de cada familia, claro. ahora Dios pone uno y es Jesucristo. Sí, sí, sí. Y ahora entonces, para demostrar en público que pertenecían al Señor, ellos tomaban la sangre del Cordero, lo pintaban en lo exterior de los postes de su casa, y cuando viniera la muerte a todo hogar, iba a pasar por encima de sus hogares, donde habían hecho como Dios les había mostrado. Por eso Jesús es nuestro Cordero. Él es el único sacrificio por nuestros pecados, el sustituto, el Cordero que fue inmolado, el único que puede salvarnos de la ira de Dios para que no venga encima de nosotros. Claro. Y entonces, como lo conocemos, Dios libera a su pueblo, ¿no? Ya el faraón los deja ir y los pone en libertad y parten al Mar Rojo. Uh-huh. Y estos hombres entonces son liberados, pasan el Mar Rojo en seco. Como lo sabemos, mi amado hermano, después el faraón viene con todo su ejército. Dice la escritura que Dios cierra el mar en esos momentos y el ejército del faraón muere ahogado. Entonces ya están libres. Ahora una nación de varios millones de ex esclavos son liberados. Y aquí es donde viene el problema, porque son liberados pero no viven libremente. Están todavía esclavos, tal vez no esclavos bajo el dominio de Egipto, pero sí bajo el dominio del pecado. ¿Qué están haciendo? Están cometiendo adulterio, están robándose unos a otros, están codiciando, están mintiendo, no están creando a sus hijos en el Señor, están adorando dioses falsos, además del Dios verdadero. Y aunque son puestos en libertad, eligen no vivir libremente. Eligen el pecado. Por naturaleza, el hombre elige pecar. Exacto, sí. Por naturaleza, esa es la naturaleza del hombre. Mira, yo, Natán, te conté un par de gemelas. Uh-huh. Y para ellas cuando uno le digo no, es como que le digo, sí, hija, sígalo tocando, ¿verdad? Agarre eso, métaselo a la boca. Todos los que tenemos hijos sabemos cómo es eso. Sí, exacto. Y es impresionante cómo ves la naturaleza de los niños desde temprana edad. Nosotros, la corrección para ellos es a que no hagan las cosas mal. No, o sea, ningún niño viene naturalmente haciendo las cosas bien. Claro. Nosotros tenemos que enseñar a no robarle, a no mentir, a no pegar, a no esto. ¿Por qué? Porque por naturaleza vivimos buscando el desagradar a Dios con nuestras acciones. Claro. Lo que dice Romanos 3, ¿no? Sí. El contexto, hermano, de los 10 mandamientos es este mismo. Si hemos sido amados por Dios, si Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado, si Dios ya nos puso en libertad, si ya nos adoptó en su familia, los 10 mandamientos no son de obedecer para que me libere, sino de obedecer porque me ha amado. Se trata de agradecimiento. Es un concepto completamente diferente al que tal vez nosotros educamos a nuestros hijos. Nosotros educamos a nuestros hijos como obedece y lo tendrás. Sí, sí, sí. En el evangelio es lo tengo y ahora obedezco.
Se trata de que ahora fui amado por Dios. Cuando Él me liberta, como hablamos, del corazón endurecido, como la Escritura lo dice, nos cambia el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne. Entonces ahora la obediencia tiene como base el haber sido liberados del pecado y de sus deseos. Y entonces, ahora que este pueblo ha sido liberado de Egipto, este pueblo tiene que tener y conocer quién es el que lo hizo. Claro. ¿Quién fue el autor de cómo él gobernó, no solamente con las 10 plagas, sino con acabar con todos sus enemigos, con el ejército de Egipto, y ponerlos en el otro lado? Y es aquí donde viene lo bueno, en Éxodo 20, el versículo 1 y 2, cuando empieza diciendo, y habló Dios todas esas palabras, diciendo. Y es que este es el punto, mi amado hermano. Es que lo primero es quién habla, Dios. ¿Quién lo dice? Dios. ¿A quién van a escuchar? A Dios. Esta es la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Es Él personalmente, por medio del Espíritu Santo, como el autor de este hermoso libro. Claro. Sí, y es aquí cuando Dios dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mi amado hermano, Dios quería aclarar que no fue Moisés. Dios quería aclarar que no fue Faraón. Claro. Dios quería aclararles que no fue que el mar se abrió. Dios quería aclararles que no fueron las plagas. Dios quería aclararles quién es el que está detrás de todo esto. Y el que está detrás de todo eso es el Dios Todopoderoso. Él lo hizo. Él lo sacó de la tierra de Egipto y de esta casa de servidumbre. Así que el problema es la esclavitud, el corazón endurecido, el no querer obedecer a Dios. La solución es una sola, es Dios. El problema siempre es la esclavitud y la solución siempre es la misma. Venir a Cristo Jesús, es Dios. Claro. Dios tiene que hacer la obra. Dios hace la obra. Tal como la Escritura lo dice, la salvación es del Señor y solamente del Señor. ¿Sí? Pues esta es una introducción, José, excelente de esta sección de los 10 mandamientos, que es tan famosa, pero a veces no pensamos en todo el contexto, todo lo que llevó a los 10 mandamientos. Entonces hoy hemos podido meditar en el contexto y el propósito para estos mandamientos. En conclusión podemos decir, el objetivo de los 10 mandamientos y toda esta introducción no es darnos una lista de cosas que podemos hacer para que seamos salvos o para que Dios nos acepte, sino el propósito de los 10 mandamientos es mostrarnos precisamente que Dios tiene que hacer una obra en nuestras vidas y que el cumplimiento de estos mandamientos solo puede ser a través de Él. Él tiene que hacer esa obra en nuestras vidas porque Él los ha cumplido por nosotros. Así es, mi amor hermano. Los 10 mandamientos, hermanos, son una ley donde Dios ahora quiere proteger a sus hijos que ha salvado. Cada uno de estos mandamientos no es un no de no lo hagas, sino que es un no, yo te amo, yo te protejo. Y Él nos protege diciéndonos cosas amorosas. Claro, por eso, cuando la Escritura dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, es porque Él es un Padre que nos ama. Y un Padre que nos ama es un Padre que va a guiarnos a su ley para enseñarnos su santidad, su perfección, su benevolencia. Nos va a enseñar que Él es, por sobre todas las cosas, un Padre amoroso que tiene leyes de amor y de protección para sus hijos. Claro, claro. Pues esa ha sido una excelente introducción, José, y vamos a continuar hablando acerca de este tema de los 10 mandamientos en el próximo programa. Así que muchas gracias nuevamente por acompañarnos hoy y nuevamente en el próximo programa de Clasificación A estaremos hablando acerca de los 10 mandamientos. Bueno, gracias a ti, mi amado hermano, y continuamos con esta serie prontamente. Que Dios te bendiga y Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos escuchan.
Gracias. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos nuevamente esta semana. Recuerden que nos pueden buscar en Facebook, nos pueden seguir en Twitter, pueden bajar nuestra app completamente gratis para su teléfono y nos pueden escribir un correo electrónico a radio@clasificaciona.com. Gracias por acompañarnos esta semana con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.